Quisiera invitarles a que abran su Biblia en Lucas capítulo 10, versículo 3. Es un honor poder transmitirles a ustedes esta pequeña reflexión que espero sea de bendición y edificación para su vida. Lucas 10:3 dice: aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. El tema de esta mañana es llamados por Dios para estos tiempos. Pueden sentarse los que están de pie. Llamados por Dios para estos tiempos. No cabe duda que los tiempos que estamos viviendo para el mundo no son los mejores tiempos, pero para la iglesia sí son los mejores tiempos. Por eso es que la iglesia no puede entrar en un estado de tormento, de depresión, de tristeza, de congoja, sino de celebración, porque es el mejor tiempo para la iglesia de Cristo. Es el mejor tiempo para el pueblo de Dios. Y en cada nación se viven diferentes desafíos. Nosotros estamos en la nación de Canadá, tenemos un sinnúmero de desafíos. Es un país que prevalece el humanismo, pero ahí nos tiene Dios predicando el evangelio a más de 22 nacionalidades que se reúnen en la congregación en la ciudad de Toronto. Toronto se considera una de las ciudades más multiculturales del mundo. Cada cultura lleva su propia deidad y peleamos con atmósferas bastante difíciles, pero no son más poderosas que el poder del Espíritu Santo que está en nosotros para derribar toda fortaleza. Y damos gracias a Dios por permitirnos estar en aquella nación. Salimos de Guatemala, yo tenía 22 años cuando salí de acá. Era un muchacho, un patojo, y allá estamos en el lugar de los pingüinos. Hay mucho frío. Siempre que vengo aquí les digo, envidio el clima que ustedes tienen, un clima primaveral, la verdad es maravilloso. Nosotros hay días y semanas enteras que no vemos el sol. Por eso es que hay altos índices de depresión, jóvenes, niños, con deseos, instintos de suicidio, por el hecho de que no hay la bendición que ustedes tienen acá. Cada mañana usted ve el sol radiar, brillante. Allá no lo tenemos, pero allá nos tiene Dios ministrando su palabra, y la verdad hemos visto vidas ser cambiadas y ser transformadas por el poder de Dios. Y nos gozamos de venir a esta nación, que es una nación de cielos abiertos. Ustedes disfrutan aquí de una nación maravillosa. Aquí hay cielos abiertos. Cuando usted viene a este lugar, usted nota la atmósfera completamente distinta. Por eso es de que gócese, no menosprecie lo que Dios le ha dado a esta nación de Guatemala. Grandes siervos de Dios se levantan acá, tremendos ministerios como Dios de Pacto en esta ciudad de Amatitlán, impactando no solo a Amatitlán, sino Guatemala y las naciones de la tierra. Por eso creemos que estamos en los mejores tiempos. Y aunque parecieran ser los peores, estamos en los mejores tiempos. Pero hay algo que quisiera notar esta mañana, y es que una de las intenciones del enemigo en este tiempo es desenfocarnos. Siempre el enemigo ha buscado la forma de que nosotros perdamos de vista lo más importante, que es lo eterno, que es lo espiritual. Y al punto de querernos desenfocar, como lo hizo inclusive en el huerto del Edén. Lo primero que el enemigo hizo fue distraer a Adán, desenfocarlo, para que Adán perdiera de vista lo maravilloso que Dios le había dado. Más tarde lo quiso hacer con Jesús y no lo logró. Porque la manera como el enemigo nos quiere desenfocar en estos tiempos es mostrándonos lo externo. Que nosotros nos enfoquemos más en lo que nos rodea. Que nosotros nos enfoquemos más en aquello que nos trae muchas veces tristeza, depresión, cansancio, preocupación, y nos llega a desenfocar de tal manera que nosotros no trascendamos más allá de lo que es o está nuestro entorno. Lo primero que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén
no fue el huerto, no fueron hijos. Lo primero que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén no fue comida, no fue nada material. Lo primero que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén fue identidad, fue imagen. Cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén, lo primero que Dios le dice a Adán en Génesis 1:27 es: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, lo creó varón y hembra, los creó. Lo primero que Dios le da a Adán y a Eva es identidad, es imagen. Sin embargo, el hombre se distrae o es distraído por Satanás y le es quitada esa identidad o esa imagen, que es lo más importante. De manera que Adán pierde la identidad de Dios en el huerto del Edén. Por eso es que cuando el hombre nace buscando algo exterior, tratando de llenar el interior. El hombre busca a su alrededor tratando de llenar aquello que Adán perdió en el huerto del Edén. Y aunque busque el éxito, aunque busque la fama y lo logre, aunque busque la fortuna y lo logre, aunque alcance todo lo que desee a su entorno, el hombre termina vacío. El hombre concluye diciendo: sigo siendo el mismo como era antes de alcanzar la cúspide de mi fama, de mi fortuna o de mi éxito. Porque el hombre seguirá siendo vacío hasta que el hombre no reciba de nuevo, no obtenga de nuevo esa identidad que originalmente tenía en el huerto del Edén, que Dios mismo le había entregado. Es por eso que hoy en día el hombre sigue en su búsqueda, tratando de llenar su vacío. Lo busca en la droga, lo busca en el alcohol, lo busca en las mujeres, lo busca en el sexo. De cualquier manera el hombre quiere encontrar identidad. Y las instituciones, como decía el pastor Alexis anoche, especialmente la Agenda 2030, se está encargando de promover, dándole identidades equivocadas al ser humano. Pero sabemos que el creador de todas las cosas es Dios, y el creador del ser humano es Dios, y Dios no hizo al hombre incompleto, lo hizo completo, lo hizo cabal, lo hizo perfecto en toda su función. Por eso es que dice la Biblia: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero el hombre se desenfocó y perdió lo más valioso que Dios le había dado. Y por eso ahora el hombre continúa en esa búsqueda, y hasta que no encuentre a Jesús como el Señor de su vida, el hombre seguirá siendo un hombre vacío, sin rumbo, sin paz, sin gozo. Porque el verdadero gozo y la verdadera paz están cuando encontramos nuestra identidad en Dios. Usted y yo somos bendecidos y privilegiados al haber encontrado nuestra identidad en Dios. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que aunque el primer hombre perdió la identidad, vino el segundo hombre, vino Jesús, y recuperó la identidad. Él tuvo que morir en la cruz, perder su identidad, porque sabemos que era 100% Dios cuando vino a la tierra, 100% hombre, y Él dejó su trono por venir a esta tierra y recuperar aquello que el primer hombre había perdido. Y gracias a Jesús, que dice Isaías que cuando vino a esta tierra y se entregó por nosotros, Jesús fue escupido, fue latigado, fue bofeteado. Dice Isaías que en Jesús no había hermosura, atractivo alguno. Quedó desfigurado por amor a nosotros, para que lo que Adán había perdido fuese recuperado de nuevo. De manera que el hombre no anduviese en el mundo vacío, sin rumbo, sino que volviese a recuperar la totalidad de ser completo como Dios lo había creado. Y a través de Jesús esto ha sido posible. Él murió
Él se entregó por nosotros. Y dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué privilegio tiene el ser humano de volver a recuperar por medio de Jesús la identidad que fue perdida. Usted sin Cristo y yo sin Cristo no éramos nada. Pero un día, cuando conocimos a Jesús, nuestra vida fue cambiada y fue transformada. Y por esa razón usted y yo hoy estamos aquí. No es por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Porque Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros hoy tenemos el privilegio, el honor de alcanzar la identidad que Adán perdió. No mereciéndolo, fue necesario que Jesús perdiera esa imagen, esa identidad del Hijo de Dios, al punto que en la cruz del Calvario, mientras Jesús moría, Jesús y el Padre tenían una relación íntima, eran inseparables. Jesús estaba en la tierra, pero caminó en armonía y en unidad con el Padre. Todo el tiempo Jesús mantuvo una relación cercana con el Padre, hasta el día en que en esa cruz Él es crucificado. Y sabemos que el dolor de Jesús en esa cruz no fueron los clavos, no fueron las burlas, no fue la corona de espinas, no fue la espada o la lanza atravesando su costado, no fueron los gritos de burla que le hacían en medio del dolor que Él sufría. Sabemos que el dolor más grande que Jesús sufrió fue la separación de su Padre, mientras el pecado tuyo y el pecado mío caían sobre Jesús. Y ese pecado hizo una separación entre el Padre y el Hijo, a tal grado de que Jesús en la cruz no gritó: cuánto me duelen estos clavos, cuánto me duelen estas espinas, cuánto me duelen esas burlas. El dolor más grande de Jesús fue cuando dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el dolor que Jesús sufrió fue mientras caía el pecado nuestro sobre de Él, haciendo una total separación. Era como crear un desgarre de la unión entre el Padre y el Hijo, y eso lo causó nuestro pecado, para que a través de esa separación nosotros adquiriésemos la unión de nuevo y alcanzásemos identidad en Cristo. Hoy nosotros podemos decir que por la sangre de Cristo ya no somos o ya no tenemos identidad de esclavos, sino identidad de hijos. Gracias a la sangre del Cordero, mi identidad ha cambiado. Hoy tengo identidad de hijo, camino con el rostro levantado, gracias a esa cruz que por Él ahora he alcanzado honra, honor, sin merecerlo. Por eso celebramos estos tiempos, estos congresos. Son para venir con gran expectativa. Aquí usted y yo estamos en el lugar más peligroso. Cualquier cosa puede pasar. Estoy seguro que anoche, mientras orábamos, adorábamos, aquí hay milagros aconteciendo. Pero cuando nosotros venimos a este lugar, tenemos que venir con expectativa, porque este no es un estadio donde alguien va a jugar. Ya sabemos lo que va a pasar, alguien va a ganar, o por lo menos van a quedar empatados. Esto no es un cine donde usted sabe que algo va a pasar en la película, terminará en bien o terminará en mal. Cuando usted antes en el mundo salía a las fiestas, usted sabía cómo entraba y no sabía cómo salía, golpeado a veces, sin dinero, lo perdía todo. Pero cuando venimos a este lugar, venimos con una expectativa de que algo grande va a suceder, de que algo grande va a pasar.
Yo quiero venir a este lugar con una expectativa. La Biblia dice que fe es la certeza de lo que. La fe es la certeza de lo que. O sea que cuando usted viene acá, usted viene esperando algo. Yo vengo con esperanza de algo, porque aquí este es un lugar donde ha sido dedicado para que su pueblo se reúna y veamos la presencia de Él manifestarse en medio nuestro. Algo está a punto de suceder. Comenzó anoche, continúa hoy. Muchos esta tarde ya no serán los mismos. Y eso no depende de Dios, depende de mí. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que yo anhelo? Debido a la identidad que tenemos de hijos y no de esclavos, debemos de recordar una cosa, de que nosotros hemos sido llamados para influenciar. Un esclavo no tiene derecho a nada. Un hijo tiene herencia. ¿Cuántos hijos hay aquí? Éramos esclavos, ahora somos hijos. Y si hijos, somos herederos. Y como hijos, estamos llamados a influenciar. Gracias, hermano. En la tierra, ustedes aquí en esta ciudad, Dios de Pactos está llamada a influenciar, y creo que lo están haciendo. Están influenciando. ¿Sabe? Nosotros los hijos de Dios no somos bendecidos por el trabajo que tenemos. Nosotros los hijos de Dios no somos bendecidos por la empresa donde trabajamos. Nosotros los hijos de Dios no somos bendecidos por la ciudad donde vivimos. Es al revés. Amatitlán es bendecido por causa de Dios de Pactos. Tu empresa es bendecida por tu causa. La nación de Guatemala es bendecida por causa de ustedes. La empresa que tienes es bendecida por tu causa. Somos hijos, no esclavos. Y como tenemos identidad de Dios, representamos al Dios todopoderoso, creador del universo, el invencible, el gran yo soy. La iglesia representa al todopoderoso. Somos las manos, somos los pies de Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es nuestra cabeza. Y como representantes aquí tenemos influencia. Por eso es de que si algo nosotros no debemos de olvidar, es la identidad que Dios nos ha dado. Es cierto que fuimos llamados en tiempos difíciles, pero si nosotros reconocemos la identidad que tenemos, nada nos va a detener. Como identidad, como iglesia, tenemos identidad y vamos a obrar, a operar y a actuar bajo esa identidad. En Lucas 10:3, el verso que leíamos, Jesús está diciendo: id. Jesús mismo nos está enviando: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Dónde fuimos enviados? Hay gente que dice: a mí me gustaría relacionarme solo con gente cristiana. Es lindo. Me gustaría relacionarme solo con pastores. Me gustaría relacionarme solo con gente de Dios. Pero déjeme decirle, nosotros fuimos enviados, fuimos llamados para caminar en medio de lobos. Especialmente en el tiempo en que vivimos, eso significa que fuimos llamados para caminar y movernos en ambientes hostiles, duros, difíciles. Para eso fuimos escogidos en este tiempo. Cada tiempo tiene su dificultad, su sazón.
Y nosotros estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo hostil. Si usted oyese hablar a los abuelos, dirían: nunca vi eso que estoy viendo ahora. Muchos de nosotros, los que son de mi generación, dicen: eso nosotros no lo habíamos visto antes y lo estamos viendo. Y las cosas cada día están empeorando. Pero gracias a Dios, porque nos permitió nacer para este tiempo. Fuimos llamados para este tiempo. No es el mejor tiempo para el mundo, pero es el mejor tiempo para la iglesia y para los hijos de Dios, si reconocemos cuál es nuestra identidad. El problema del ser humano es que ha perdido su identidad, y por eso busca en todos lados dónde llenar ese vacío. Pero hay un solo lugar, hay una sola persona, y es el reino de Dios, y es Jesucristo, la única razón de nuestra existencia. Es Jesús el único camino, es Jesús la única verdad. Por eso hoy, en esta tarde, nosotros reconocemos la identidad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario y la retomamos. No le tenemos miedo a nada, no le tenemos miedo a nadie, porque una de las astucias del enemigo es querer meter temor en la iglesia. Pero la Biblia dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. La iglesia no nació para quedarse estancada, nació para vencer, nació para conquistar, nació para poseer. Estamos llamados aquí, aún en un tiempo de oscuridad, para brillar, en un tiempo de oposición, para avanzar. La iglesia está saliendo, debe de salir del closet del miedo y del temor y pararnos firmes, porque dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Esa es la identidad de la iglesia, y está escrito que las puertas del infierno no prevalecerán contra Dios de pactos. Amatitlán verá la gloria de Dios, porque hay identidad de hijos, no de esclavos. Fuimos llamados para ser hijos, con identidad de hijos y no de esclavos. Nuestro error es a veces confundir nuestra identidad con nuestra condición. Puede hacer que tu condición sea difícil. Puede hacer que tu condición no parezca ser hijo de Dios, porque en medio de una condición difícil, económica, familiar, en medio de una condición de salud, el enemigo te dice: ¿y no que eres hijo de Dios? Mira el estado en el que estás, mira la crisis donde estás. Tu vecino que no va a la iglesia, que no va a Dios de pactos, mira, se ve que le va mejor que a ti. A ti se te rompe el carro a cada rato, y el vecino tiene uno nuevo, un carro nuevo, y dices que eres hijo de Dios. No te dejes engañar por la condición, porque la condición es temporal. Déjate llevar por la posición. La posición es hijo, no esclavo. Y cuando tú mantienes tu posición de hijo, la condición es temporal. Hoy puedes estar en un estado difícil, mañana Dios hará cosas grandes. Esta tarde Dios hará cosas maravillosas. Este tiempo es el tiempo donde Dios quiere que reconozcamos la identidad de hijos. No dejemos que nuestras emociones nos dominen por la condición en la que estamos, porque sí estamos rodeados de lobos por todos lados. Especialmente cuando trabajamos con gente inconversa, se burlan de nosotros, se ríen de nosotros. Pero y hoy más que nunca, hay una guerra contra la iglesia, hay una guerra contra los hijos de Dios. Pero Jesús dijo: vayan, yo los envío en medio de lobos. ¿Qué tiene que ver un lobo con un cordero? ¿Quién se come a quién? ¿El lobo se come al cordero o el cordero al lobo? ¿Y por qué Dios o Jesús dice: los envío en medio de lobos, o como corderos en medio de lobos? ¿Sabe? Porque nosotros no nos defendemos solos. El león de Judá defiende a los corderos. Por eso no le tenemos miedo a los lobos, porque dice la Biblia que ningún arma forjada contra ti
va a prosperar. Toda lengua que en juicio se levante es condenada. Los lobos se levantarán para maldecirte. Los lobos se levantarán para querer destruirte. Pero el que está con nosotros es mayor que el que está en contra nuestra. Y Dios siempre va a defender lo suyo. Dios va a defender su iglesia. Dios va a defender a sus hijos. Por eso estamos confiados. No le tenemos miedo a nada, porque Dios está con nosotros. Lo que tú y yo tenemos que tener convicción es que fuimos escogidos por Dios, fuimos llamados por Dios para este tiempo. No te quejes del tiempo, regocíjate de saber que Dios te escogió para este tiempo y celebrémoslo juntos. José fue escogido para su tiempo, pero fue rodeado de lobos. ¿Quiénes fueron los lobos? Sus mismos hermanos, que queriéndole quitar la identidad externa que su padre le había dado. Porque su padre, como todos saben la historia, le había regalado una túnica de colores, de manga larga. José era un simple pastor de ovejas, era un mandadero de sus hermanos. Pero su padre Jacob estaba profetizando sobre su hijo José al darle la túnica de colores. La túnica de manga larga solo se le daban a los príncipes. Sin embargo, aquí su padre estaba dando profecía sobre su hijo, porque para eso lo había escogido Dios, para ese tiempo. Pero cuando el enemigo sabe que eres escogido, empezará a atacarte. José fue atacado por lobos, y los lobos fueron sus mismos hermanos, que habiéndole quitado la túnica, la rompieron, la bañaron en sangre de animal y le dijeron al padre: tu hijo está muerto. Lo dieron por muerto. Pero tú tienes que recordar algo, que aunque estés rodeado de lobos que quieren destruirte, hay algo que Dios siempre hará por nosotros, y es protegernos. Él nunca nos dejará, y esa es la promesa que nos ha dado: no los dejaré y no los desampararé. Esa convicción, esa declaración debe estar en nuestro espíritu. Yo sé que el que me escogió para este tiempo no me va a dejar y no me va a desamparar. Él está conmigo donde quiera que yo voy. Se levantan los lobos, pero no me van a destruir. José bien pudo haber muerto en manos de sus propios hermanos, pero Dios lo escogió y lo protegió. José pudo haber muerto en manos de Potifar, pero Dios lo escogió y lo protegió. José bien pudo haber muerto en la cárcel, pero Dios lo escogió y lo protegió hasta que se cumpliera el propósito en él. Dios nos protegerá hasta que se cumpla el propósito de Él en nosotros. Donde quiera que Dios te haya posicionado, no dejes de hacer lo que Él te mandó a hacer, porque este es el tiempo donde Él nos llamó y vamos a cumplir con lo que Él nos mandó a hacer. Porque ahora más que nunca vamos a brillar en un mundo lleno de oscuridad, y si algo va a suceder es que veamos lo sobrenatural de Dios manifestarse en medio nuestro. Tu familia sabrá que Dios te escogió. Tus amigos sabrán que Dios te escogió. Tus compañeros de trabajo sabrán que Dios te escogió. Y tus propios enemigos dirán: a este hombre algo lo vemos totalmente diferente. Algo diferente hay en él. Algo diferente hay en ella. A José no lo pudieron destruir. Llegó el momento en que José vio la mano de Dios, y sus mismos enemigos, que eran sus hermanos, se tuvieron que humillar. Dios desea que tengamos la identidad de hijos. Donde quiera que vas, no te olvides que eres un hijo de Dios. Le guste al enemigo o no le guste, yo soy hijo de Dios. Aún en la naturaleza, en los animales, vemos la identidad que ellos tienen. El águila tiene su propia identidad. El águila es águila. No importa qué le nombren, qué le digan, el águila es águila. Yo sé que usted ha escuchado la anécdota del aguilucho que se crió con la gallina. La gallina comía su maíz. El águila quiso imitar comiendo maíz. O el aguilucho que se había creado con los pollos. Y mientras el aguilucho comía con las gallinas, ve hacia arriba
y ve la esplendorosa águila volando y ve hacia arriba y admira el esplendor de ese animal que solo extiende sus alas y por el viento es sostenida. La gallina le dice: ni se te ocurra. Esa águila, esa ave, la reina de los animales, de las aves, ese es su destino. Para eso nació. Pero nosotros fuimos diseñados para picotear maíz y ver hacia abajo. Aquella águila con el ADN, o aquel aguilucho con el ADN del águila que veía volar, muere ignorando su potencial de águila. Nosotros, al estar rodeados de lobos, podemos ser engañados y perder el potencial que Dios nos dio como hijos de Dios para impactar la ciudad, la comunidad o la nación donde estamos. Nunca te olvides de que tienes un ADN que ha sido dado por Dios, que tienes una identidad que nos fue dada por Jesús. Y mientras muchas veces, porque déjeme decirle, a veces ya no pensamos de tanta situación que vivimos, oímos y vemos, ya no pensamos como águilas, pensamos como pollos o como gallinas. Y nos olvidamos del ADN y de la imagen de Dios en nosotros, la identidad de Dios en nosotros. Ignoramos lo que Dios ha dicho. Pero cuando estés en esa condición, tal vez difícil, triste, dolorosa, estés pasando por una condición que es temporal, levanta tu mirada como ese aguilucho que rodeado de pollos ve hacia arriba. Levanta tu mirada y mira al águila hacia arriba. Aunque hoy tienes un ADN de aguilucho, pero te ves débil y tú dices: este es mi destino. Sacúdete. Recuerda que el que está allá arriba, esa águila, es Jesús. Que estando allá arriba te invita a que subas y que te eleves a donde Él está, porque Él es el águila que vino a darnos esa misma identidad para que podamos nosotros tener el mismo impacto que Él tuvo aquí en la tierra. Por eso Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verso 9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el ADN de Él y ese es el ADN nuestro. Ahora, siendo Él el águila mayor, que se le dio esa posición alta, un nombre que es sobre todo nombre, fue exaltado hasta lo sumo. Déjeme decirle, la iglesia también fue llamada para estar arriba y no abajo. La iglesia no es rastrera. La iglesia es para volar en los aires. La iglesia no es para que se arrastre, es para que levante vuelo. Las tormentas no nos pueden detener, ni atemorizar, ni intimidar, sino las tormentas nos ayudan a levantar nuestro vuelo aún más alto. Y quieres que te diga algo más.
Dice la Biblia en Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. De manera que mientras Jesús está arriba, dice: sube y siéntate conmigo. Desde aquí podemos gobernar con el ADN. Desde aquí podemos tomar autoridad con la identidad que Él nos ha dado. Nosotros estamos llamados a sentarnos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Subamos. El enemigo quiere que veamos hacia abajo, los lobos quieren que veamos hacia abajo, pero veamos hacia arriba, porque el águila mayor se llama Jesús. Él vino para ganar, obtener, volver a rescatar lo que el primer Adán perdió. Y Jesús dijo: tienen identidad de hijos, yo se los he dado, recíbanlo y caminen en fe y en confianza en ello, porque yo se los he dado. Aunque vivimos en tiempos hostiles y difíciles, iglesia, nunca olvides esto mientras caminas. Fui llamado en este tiempo, pero no soy esclavo, soy hijo, y como hijo tengo autoridad, y como hijo tengo poder. Jesús dijo: reciban el poder que viene de lo alto. Recibirán poder. Nosotros tenemos poder y autoridad. Tenemos que hacer uso de ello, si tan solo lo creemos. ¿Usted está dispuesto a morir por esa identidad? ¿O usted no sabe quién es? Si usted no sabe quién es, hay un problema serio. Pero si usted sabe quién es, usted no le tendrá miedo a nada. ¿Sabe por qué José llegó a donde llegó? Porque él sabía que tenía identidad de hijo. Vivió como esclavo. Su condición fue esclavo, pero su identidad fue hijo. Él sabía que su padre le había dado un manto profético, y esa identidad la llevaba. A mí díganme esclavo, a mí métanme en la prisión, a mí calúnienme, no me daña, porque yo sé quién soy. ¿Tú sabes quién eres? Si tú sabes que eres hijo, tu identidad te hará vencer la oposición y los obstáculos. El problema es que nos olvidamos quiénes somos en Cristo. Vana sería la cruz si yo ignorara lo que Él hizo por mí en la cruz, pero Él vino y murió en esa cruz. Él perdió esa identidad para dármela a mí. Él tomó mi lugar para que hoy yo tuviese la libertad de caminar en este mundo, aún en medio de oposición, y poder decirle: Señor, heme aquí, sé que no estoy solo, tú estás conmigo, y si tú conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos están dispuestos, si es necesario, a morir por esa verdad que hemos adquirido, la identidad de hijos dada por Jesús en la cruz del Calvario? Cuando tú tienes esa certeza, tú le dices a Dios: no importa lo que ahora veo, oigo, porque, iglesia amada, la mala noticia es que los tiempos no van a mejorar, los tiempos van a empeorar. Pero por causa de los escogidos, los días serán acortados. La Biblia dice que la creación gime deseando la manifestación de los hijos, no de los esclavos, deseando la manifestación de los hijos de Dios, deseando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. ¿Sabe? Si Dios me dio identidad de hijo, ¿por qué caminar como esclavo? Tal vez tu pasado te hace caminar como esclavo. Tal vez tu situación te hace caminar como esclavo. Pero ya Jesús pagó el precio para que yo le diga a los lobos: no hay ningún problema. La identidad que llevo ahora es de hijo. Mi padre envió a su hijo lo mejor que tenía
para recuperar la identidad que Adán perdió en el huerto del Edén. Y ahora yo voy a caminar en donde quiera que vaya en calidad de hijo y no de esclavo. Por eso es que no dudo de que este es el mejor tiempo. No juzgues tu pasado, no juzgues tu condición actual por la posición que Dios te ha dado. Él te dice que eres hijo y camina en esa posición. Fuiste llamado para este tiempo. Aquí no hay nadie por casualidad. Aquí nadie nació porque hoy, como le dicen los padres a algunos de los hijos que no fueron planeados, hoy te veniste por casualidad. Nadie está aquí por casualidad. Fue casualidad para los padres, pero fue propósito divino que nacieras en este tiempo. Para este tiempo te escogió Dios. Mujer valiente, hombre valiente, parémonos firmes y luchemos, porque lo glorioso está a punto de suceder. Los cambios que van a venir no lo van a traer los políticos a favor de una nación. Los cambios que van a venir no los van a traer los millonarios. Los cambios que van a venir los va a traer la iglesia de Cristo. Porque en los tiempos posteriores la iglesia será despertada, un total avivamiento donde vamos a ver su gloria resplandecer. Dice la Biblia en Isaías que aquí que oscuridad cubrirá las naciones, pero dice: sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Cierro con esta anécdota. Hay un animalito que ustedes seguro han oído hablar de él, y es el ermiño. El ermiño tiene un ADN especial, tiene una identidad especial, y es que él es demasiado blanco. Y si algo tiene él, es que no le gusta ensuciarse. El ermiño es un animalito que prefiere morir antes que ensuciarse. Los cazadores, sabiendo cuál es su determinación, sabe para cazar lo que es lo que hacen. Esperan que esa criatura salga de su cueva, y mientras está afuera, ellos ensucian la entrada de la cueva. Y esa cueva, mientras el ermiño la ve sucia, él no entra. Lo que él hace es enrollarse en la puerta de su cueva, porque él está dispuesto a morir antes que ensuciarse. Los cazadores vienen, lo toman y se lo llevan fácilmente, porque la identidad de él es pureza, y él prefiere morir antes que ensuciarse. Te pregunto, ¿por qué estás dispuesto a morir tú? ¿Estás dispuesto a morir por esa identidad que Cristo te dio, o te rindes fácilmente frente a los tiempos que estamos viviendo? La oposición se incrementa. Nosotros vivimos en una nación donde están a favor de todo, lo malo menos lo bueno, porque se está cumpliendo. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Los padres en Toronto temen por las nuevas criaturas que están naciendo. ¿Qué enseñanza les irán a dar si ya en las escuelas ya se aceptó toda clase de currículum que tenga que ver con identidad de género? Ya es legal. Quien se oponga a eso, hay consecuencias legales. Los pastores no podemos hablar nada en contra, pero estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo, sabiendo que la identidad en Dios es que el hombre tiene la imagen y semejanza de Dios. No, el hombre no tiene muchas identidades, tiene una sola, y es Jesucristo. Yo tengo la identidad de Cristo y nos vamos a mover en ello.